Y sumamos más información en la cadena de comunicación y cultura Cruce, transmisión conjunta de La Patria de las Moscas en las radios universitarias y comunitarias en el conurbano bonaerense. Este jueves se trataría, si hay quórum, en el Senado, en la Cámara Alta, la ley de protección de la propiedad privada, así llamada por Federico Sturzenegger, ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que entre otras cosas promueve y genera un levantamiento de las restricciones y límites para la extranjerización de tierras de la República Argentina. Hoy va a haber un encuentro, una conferencia de prensa para exponer sobre esto, contra esta iniciativa, por parte de distintas agrupaciones. Van a estar presentes referentes sociales, sindicales, académicos, políticos y excombatientes de Malvinas también, porque acá hablamos de soberanía, básicamente, en lo que marca esa parte de la ley que manda Sturzenegger. Va a haber conferencia de prensa en la CONADU y en la previa de lo que va a ser el tratamiento de la iniciativa el jueves, queremos sumar voces. Lo tenemos en contacto a Matías Oberlin, que es historiador y es parte del Observatorio de Tierras. Un mapa que se ha creado para visibilizar en manos de quiénes están las tierras argentinas, en manos de qué sectores extranjerizados que atentan contra la soberanía. Vuelvo a ese término y a intentar visibilizar la importancia que tiene todo esto. Lo saludamos a Matías, que tiene la gentileza de compartir unos minutos con nosotros para contar un poco de lo que va a pasar hoy en el encuentro, de lo que puede empezar a pasar a partir de mañana en el Congreso. Matías, Pablo te saluda en la cadena Cruce. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, a vos, al equipo técnico, a la audiencia. A vos, gracias por estos minutos. Bueno, primero me interesa que contemos del Observatorio de Tierras que ustedes han creado y que, bueno, nos muestra el mapa de la Argentina cada vez más desargentinizado, podemos decir, ¿no? Exacto, el mapa es una iniciativa que tuvimos varios investigadores que nos venimos juntando desde hace un tiempo. No forma parte de nuestras investigaciones principales, sino que venimos robándole horas al sueño por una preocupación que tenemos, que es el tema de la concentración de tierras en nuestro país y el proceso de extranjerización que se viene dando en nuestro país. Veníamos pidiendo información, son pedidos de información oficial, porque hay un registro nacional que se crea por la ley del año 2011, después hablaremos de eso, pero que tiene datos oficiales sobre el nivel de extranjerización de tierras en nuestro país, que esto tiene que ver no con ciudadanos que vienen del exterior a vivir en nuestro territorio a trabajar la tierra, sino a grandes corporaciones o grandes magnates que se quedan con una porción importante de nuestro territorio y la controlan desde afuera. A eso nos referimos con extranjerización. Lo lanzamos el 10 de diciembre, un día después de que Adorni anunció que iban a avanzar con la derogación de la ley de tierras, que justamente le fija un límite a la extranjerización, y la verdad que hubo muy buen impacto a nivel social porque tuvo mucha repercusión. Es un tema difícil de instalar y lo levantaron muchos medios, por suerte, porque los datos son claramente escandalosos, ¿no? Lo que nosotros ponemos ahí en el mapa es que ya actualmente hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas en nuestro país, que para que nos demos una idea es más o menos las dimensiones de la provincia de Santa Fe, o de Inglaterra entera, ¿no? Es como si toda la provincia de Santa Fe estuviera bajo control extranjero en este momento en nuestro país. Claro. Pero además la ley fija que el máximo a nivel nacional, provincial y subprovincial, es una ley del año 2011, que justamente le venía a poner un freno a este proceso que arrancó en los 90, dice que el máximo es un 15%. Estas 13 millones de hectáreas solo significan un 5%, o sea que todavía podría extranjerizarse un 10% más de nuestro territorio, que para que se den una idea es como 26 millones de hectáreas, es como el tamaño de la provincia de Buenos Aires, nuestra provincia más importante. Todavía se podría extranjerizar esas dimensiones de terreno. Entonces, ¿por qué esta insistencia del gobierno en querer derogar la ley? Y ahí es donde aparecen los datos del observatorio como algo sumamente interesante, que insisto, está bueno que lo visiten porque ahí no solo hay informes, sino que hay un mapa interactivo que lo pueden visitar, que es www.observatoriodetierras.ar. En el observatorio lo que venimos detectando y poniendo a disposición de la ciudadanía, de los legisladores, es que actualmente ya hay 36 departamentos en todo el territorio nacional donde se incumple ese límite del 15%. Y esos 36 departamentos, cuando uno los mira colocados en el mapa, lo que ve es que son en zonas de frontera, particularmente en la cordillera de los Andes, en el límite con Paraguay, a lo largo de la hidrovía, de la mal llamada hidrovía del Paraná, ¿no? La principal cuenca fluvial argentina, y son tierras muy ricas en recursos naturales como recursos hídricos, ¿no? En bienes comunes, espejos de agua, litio, minerales críticos. Entonces,
Claramente lo que está en juego con este intento de derogación de la ley de tierras es un intento de debilitar nuestra soberanía nacional. Esto es lo que venimos alertando desde el observatorio. Sí, vemos en el mapa, en la recorrida por el mapa del Observatorio de Tierras, los puntos extranjerizados. Vemos muchos signos violetas que marcan en zona de frontera, preocupante, que marcan bueno, que ahí están dándose todas las variables, ¿no?, de la extranjerización de la tierra. Exactamente, están marcados como con una lógica de semáforo, ¿no? Puntos verdes, amarillos y rojos. Los verdes son los que están por debajo del promedio, ese 5%, que es el promedio nacional. En amarillo los que están por encima del promedio, o sea que hay que empezar a mirarlos con preocupación. Y finalmente los puntos rojos son los que exceden el límite impuesto por la ley, que es del 15%. Si además mirás en detalle, puedes hacer clic en cada uno de los departamentos, van a encontrar que hay 4 de ellos donde ya el límite supera el 50% de tierras extranjerizadas. O sea, más de la mitad de la tierra está en manos extranjeras. El Lácar en la provincia de Neuquén, General La Madrid en La Rioja y Molinos y San Carlos en Salta. Son 4 departamentos donde la situación es sumamente crítica. Sí. Y el problema es que también esa presión de grandes capitales extranjeros sobre esos territorios, donde además son territorios, como decía, muy ricos en bienes comunes, necesarios para la vida, lo que va generando es una mayor conflictividad social. El caso de Cuyamen, por ejemplo, en Chubut, que es uno de los que está pintado en rojo, tiene el 22% de las tierras extranjerizadas y fue justamente uno de los focos de los incendios en el verano, fue donde desapareció Santiago Maldonado hace unos años por los conflictos de las comunidades indígenas con los grandes terratenientes instalados en esa zona, que son propietarios extranjeros que no habitan en nuestro territorio. Sí. Totalmente. Estamos charlando con Matías Oberlin, integrante del Observatorio de Tierras, uno de los creadores de este mapa interactivo que pueden ustedes recorrer en la página del observatorio. Está muy interesante. Me llama la atención, Matías, también puntos en el conurbano bonaerense, en Avellaneda, en Merlo, en Florencio Varela, en General Rodríguez, extranjerización de tierras también en áreas densamente pobladas y urbanas. Claro, que también tienen todavía parte de tierras rurales, ¿no? Porque el Registro Nacional de Tierras Rurales lo que detecta son justamente, o trabaja sobre esos datos, ¿no? De tierras rurales fundamentalmente. Entonces todavía en esos departamentos existe algún grado de extranjerización, ¿no? Que no es preocupante, porque incluso están por debajo, si no me equivoco, ahora no tengo el mapa a mano, pero están por debajo del promedio nacional, pero sí, por ejemplo, en la zona de Campana, de Zárate, sí. Superan ampliamente el 15%, incluso están cerca del 30% de extranjerización de tierras, y es a la vera de la cuenca del Paraná, ¿no? Claro, eso pensaba, ¿no? Zárate, Campana, el río, ¿no? Las cuencas, los afluentes hídricos son estratégicos. Este es el presente, el mapa muestra el presente. A partir de la ley que manda... Lo muestra, sí. Perdón, lo muestra de una manera, te diría, hasta añeja, ¿no? Es una foto vieja, porque estos datos también, es cierto que el gobierno fue desarmando y desarticulando los distintos organismos encargados de recolectar los datos, y justamente uno de los ataques de la ley de inviolabilidad que intentan presentar bajo ese nombre es de terminar de derogar esos organismos que juntan los datos. Entonces es una foto que podríamos pensarla como vieja. Es preocupante, pero incluso esa foto es vieja. Bien, bueno, te iba a preguntar por el futuro, ya me empezaste a dar data. El futuro con la ley de Sturzenegger es de más extranjerización y además de desconocimiento de esa extranjerización o de ocultamiento. Exactamente, va a ser mucho más difícil reponer esos datos porque no va a haber un organismo estatal que los recolecte y que esté encargado de llevar adelante el proceso de juntar los datos, de informar, de obligar a cumplir la ley. Hoy, por ejemplo, te doy un caso muy concreto. En el verano nos enteramos que en Bariloche el emir de Abu Dhabi había comprado 14.000 hectáreas a través de un testaferro. Ese es un mecanismo que está prohibido por la ley de tierras. En el caso de que se apruebe el proyecto de Sturzenegger, eso va a estar permitido. Con esa compra de 14.000 hectáreas, Bariloche se pintaría de rojo también. Ahora está pintado de amarillo porque tiene alrededor del 14% de tierras extranjerizadas. Con esa compra pasaría a tener 22% de tierras extranjerizadas y sería el departamento 37 en pintarse de rojo. Pero el proceso está judicializado justamente porque hay una ley que impide que existan ese tipo de mecanismos. Tremendo el panorama. Una colonización territorial legal, ¿no? Si se aprueba el proyecto que envía Sturzenegger, que además del tema de tierras, Matías, nos centramos en el tema de tierras con ustedes por este gran trabajo del observatorio.
pero también tiene que ver con los inmuebles urbanos, con los desalojos, con las comunidades originarias, tiene un montón de aristas. Exacto, porque es un proyecto que ataca a distintos sectores al mismo tiempo, ataca a los inquilinos, por ejemplo, acelerando los procesos de desalojo, o sea, dándole más poder a los dueños de los inmuebles o de los territorios rurales donde hay una posesión precaria por parte de los pueblos originarios, les da una mayor potestad para acelerar los desalojos, lo cual va a acelerar la conflictividad social, va a acelerar el proceso de un montón de gente que se queda sin un lugar para vivir, más en un contexto donde estamos viviendo en un país donde hay provincias, hay municipios y hay empresas que están pagando en cuotas los salarios, ¿no? Que no llegan a pagar el salario en tiempo y forma. Bueno, acá se le está dando más potestad a los dueños para que si no pagaste tal día del mes, te puedan expulsar del departamento que estás alquilando. Sí. Por eso es sumamente preocupante el proyecto y además también modifica la ley de manejo del fuego, también afecta las capacidades del Estado para declarar algo de utilidad pública, que también es sumamente preocupante, es algo difícil de entender e instalar, pero, por ejemplo, si el Estado quiere construir una escuela, ahora se le va a dificultar mucho más, si se aprueba este proyecto, poder declarar de utilidad pública un terreno y construir ahí una escuela, ¿no? Porque genera una serie de mecanismos para que se tenga que pagar, por ejemplo, el terreno en su totalidad al valor de mercado, cuando muchas veces quienes tienen esos terrenos pagan al valor fiscal, ¿no? Todos sabemos que los impuestos se suelen pagar al valor fiscal, pero estás obligando al Estado a pagar el valor comercial de un terreno que muchas veces fue adquirido al valor fiscal y que tributa al valor fiscal, y es su totalidad en el momento mismo de declararlo de utilidad pública. Sí, bueno, sobre el punto de los cambios en el manejo del fuego, también apunta a la extranjerización, ¿no? Porque hoy, si hay un incendio forestal, en ese lugar no se puede realizar ningún emprendimiento inmobiliario por un montón de años. Si eso se cambia, bueno, viene el pirómano, incendia, e inmediatamente se compra esas tierras y genera un emprendimiento privado. Exacto, bueno, el fuego históricamente, yo soy historiador, así que imagínate, el fuego siempre ha sido uno de los mecanismos del despojo, ¿no? De la acumulación originaria, habla Marx en algún capítulo de su libro donde escribe también el capitalismo, ¿no? El fuego siempre ha sido uno de los mecanismos a través del cual despojar territorios para que justamente después poder cercarlo, después poder privatizarlo, después poder instalar ahí algún tipo de negocio inmobiliario, por ejemplo. Bueno, la ley de manejo del fuego lo que buscaba era que no se cambiara la lógica de que durante una cierta cantidad de tiempo no pudiera cambiarse la lógica con la cual estaba planteado un determinado territorio. Bueno, ahora lo modificarían, entonces perfectamente podrían avanzar los negocios inmobiliarios, que sabemos que además el fuego es una de las maneras más violentas, ¿no? Hay gente que vive, comunidades originarias que viven de una manera bastante precaria, quizás alrededor de una zona boscosa. Bueno, eso lo prenden fuego, la gente tiene que emigrar, tiene que mudarse, tiene que trasladarse, y a partir de ahí instalan un negocio inmobiliario porque es una zona visualmente o turísticamente muy deseable, ¿no? Es sumamente preocupante lo que está pasando, y bueno, además aprovechan el Mundial para meterlo, ¿no? Claro. Están claramente aprovechando que estamos distraídos mirando los goles de Messi, celebrando que a la selección le va bien, pero la verdad que es un problema gigante de soberanía y después es muy difícil de revertir. Pensar, por ejemplo, que el caso de Lewis en Chubut, en Río Negro, o el caso de Benetton en Chubut, son casos que se dieron en los 90, en un momento en que se flexibilizaron las leyes y pasaron 40 años y no los pudimos revertir. Claro, Lewis es un enclave británico en territorio nacional. Exactamente, y además en territorio de frontera. Hay leyes, bueno, es tan obscena la ley porque la ley es una ley ómnibus que tiene un montón de páginas, un montón de capítulos, ataca un montón de sectores, pero el corazón es derogar la ley de tierras y lo hace de una manera para que pase disimulada. Dice en el artículo 29 del proyecto que presentó Sturzenegger, dice, se derogan el artículo 5, 8, 9, 10, 12 y 16 de la ley de tierras, que son justamente todos los que fijan límites. Por ejemplo, que los capitales extranjeros no se pueden quedar con espejos de agua, con zonas ribereñas, el 15%, 1000 hectáreas en la zona núcleo. Todos los límites que fija la ley de tierras los derogan con un pequeño articulito que tratan de que pase desapercibido. Pero además el artículo siguiente, el artículo 30 del proyecto que presentó Sturzenegger, deroga un artículo de una ley de 1944, que es una ley de seguridad de frontera, de antes de Perón, o sea, del gobierno del GO, ¿no? Del gobierno con el que se sale de la década infame.
que justamente lo que dice es que las tierras de frontera tienen que permanecer en manos de ciudadanos argentinos, porque justamente lo que hay ahí en juego es un problema de soberanía, y si no el Estado las puede declarar de utilidad pública. Ese artículo, el artículo 4 de la ley de 1944, lo derogan también. Ah, claro. Preguntémosle a Estados Unidos, ¿no? Si privatizaría, vendería tierras a extranjeros, no sé, en Alaska a 2 kilómetros de Rusia en el estrecho. No lo haría. Exactamente, ¿no? Ningún país hace ese tipo de entrega a menos que pretenda convertirse en una colonia, ¿no? Claramente. Matías, es interesantísimo. No puedo dejar de jugar, mientras charlo con vos, jugar entre comillas con el mapa, porque hasta encuentro lugares cercanos que camino y que transito y que están marcados como extranjerizados. Dejate la página bien clarita para que la gente pueda hacer el ejercicio. Bueno, y esto hay que difundirlo en el marco del debate que empieza mañana en el Congreso. Sí, la página es www.observatoriodetierras.ar. Ahí además pueden seleccionar capas, está el mapa de extranjerización, pero además pueden ver parques nacionales, glaciares, comunidades indígenas y también proyectos mineros para entender la conflictividad sobre estos territorios. No nos parece importante ir viendo todas esas presiones que aparecen en un solo lugar, esas tensiones. Y por otro lado, invitarlos hoy a las 2:30, como decías al principio, a ver una conferencia de prensa en la sede local sindical de los docentes universitarios en Conadu, Pasco 255, donde distintos referentes nos vamos a juntar justamente para exponer con suma preocupación los problemas que traería este proyecto de ley. Bien, estaremos relevando todos esos testimonios y tratando de hacer viral esta causa y esta lucha. Bueno, y vamos a ver cómo se portan los legisladores, ¿no? ¿Qué te parece ahí? ¿Habrán lobbies, habrán pendrives dando vueltas para que algún senador, senadora vote por extranjerizar la tierra? Y es sumamente preocupante. Nosotros estuvimos hablando con muchos bloques, no llegamos a hablar con todos, porque bueno, tampoco todos trabajamos, yo ahora estoy dando clases, por ejemplo, salí un momento para responder esta entrevista, pero es muy difícil poder seguir el ritmo de esto. Hay muchos senadores que ni siquiera están enterados de lo que van a votar, pero hay muchos senadores que suelen votarle cosas a este gobierno que no están dispuestos a votar esto porque lo entienden como un problema de soberanía. La verdad que la moneda está en el aire, hay que presionar desde las provincias, hay bloques que todavía no se han pronunciado, por ejemplo, en Misiones, en Neuquén, distintos Corrientes, Entre Ríos, distintos bloques de senadores que todavía no se han pronunciado, que sería muy importante que se pronuncien a favor de la defensa de nuestro territorio, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que está en juego es si seguimos siendo un país independiente, si seguimos con el sueño de San Martín o volvemos a ser una colonia. Totalmente. Matías, te agradecemos mucho el tiempo, te dejamos volver a las clases que son tan importantes o más para esta batalla que cualquier nota periodística, así que multiplicamos las gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Matías Oberlin, del Observatorio de Tierras, historiador, que nos cuenta todo lo que implica lo que mañana empieza a debatirse en el Senado para la ley que manda Sturzenegger para derogar todo control sobre la extranjerización de nuestra patria, nuestro territorio nacional. Bueno, y reiteramos, hoy 14:30 va a haber conferencia de prensa en Conadu sobre todo esto y va a estar Matías Oberlin, que habló recién con nosotros. De ahí también tomamos insumos para seguir visibilizando este caso.